¿Qué tal amigos? Es un verdadero placer el compartir con vosotros otro segmento de la Revolución Ciudadana que sin más preámbulo iniciamos. En el vídeo anterior hablábamos de que lo desagradable es preferible olvidarlo, no así de aquello que nos puede perjudicar. Ahora solo falta que les entreguen de nuevo el país a los corruptos, eso sí que sería fatal para el país en general, porque durante siglos estuvo el país en manos de la derecha corrupta, que solo se enriquecieron un grupúsculo de ratas y lo mantuvieron al país en el atraso. ¿Quién lo diría que teniendo toda clase de recursos, su pueblo viva en la miseria, y que solo unos pocos eran los privilegiados? ¿Acaso quieren que el país vuelva a sumergirse de nuevo en el subdesarrollo que lo mantuvo paralizado durante décadas con los corruptos en el poder? No lo podemos entender porque existen cosas muy inexplicables difíciles de asimilarlo. Algún tiempo atrás me preguntaba al ver que una mujer le abandonó a un hombre bueno por otro malo. Nadie me supo dar una respuesta convincente. Siempre me viene a la mente, al recordar lo que sucedió en las últimas elecciones, para elegir a los alcaldes, y cuando ha habido una oportunidad, he preguntado a la gente, pero sé que nunca me lo van a responder, ni siquiera usted. Lo cierto es que existen esos casos sui generis. Conocemos de cerca esa historia, quizás en algún momento decidamos contárselos, en un vídeo como este si me lo prometen darme un... En estos años de gobierno de la Revolución Ciudadana, además de haber sido muy fructífero y provechoso, se ha obtenido una gran experiencia, lo cual le permite al gobierno de la Revolución Ciudadana tener mayor soltura, seguridad y eficacia en su gestión. Sería una locura intentar reemplazar por otro en su lugar. Alguien que reúna un mínimo de sus cualidades, que han hecho de Correa el mejor presidente del mundo, líder de la Revolución Ciudadana. Confiamos que el presidente decida acompañar, por lo menos, hasta el 2030. Entonces sí podríamos decir que el Ecuador es uno de los países más adelantados a nivel mundial, con cero de pobreza y todos los adelantos tecnológicos en permanente crecimiento. Todo ha sido posible con el presidente Rafael Correa, que cumple lo que ofrece y hace lo que dice. Todas las decisiones están encaminadas a crear optimización, dando como resultado la estabilidad para el país, pero si bien es cierto que por un lado hay logros alcanzados, no es menos cierto que por otro existen falencias y por cierto, no se deben ni se pueden pasarlo por alto. La actitud del empleado público siempre da que hablar y todavía existen quejas de la gente y puede variar desfavorablemente, pero es cuestión de encontrar soluciones mediante una buena capacitación y en todo. Pensamos que las entidades públicas deben tener jerarquías para que sean manejables y tener control, y para encabezar un grupo social o sección de trabajo, y todo lo que en alguna sección ocurra, el responsable pueda responder y siempre debería ser el encargado. Es decir, si algo anda mal, poder pedirle cuentas al responsable, y si el mal funcionamiento persistiera, entonces el jefe encargado sería reemplazado por otro que sea eficiente y competente. Entonces al mal funcionamiento se lo remediamos cortándolo de raíz. Para hacer un equipo de trabajo y que sus piezas engrane bien, se debe acoplar todas sus piezas. Si hay una pieza que hace fallar el mecanismo, entonces lo reemplazamos por una nueva hasta que funcione bien. En otras palabras, el ser humano tiene que empezar por su buen comportamiento. La disciplina debe primar siempre. Nadie puede sentirse privilegiado por el simple hecho de pertenecer a un partido político o de otro, o ocupar un puesto de trabajo o de otro. Debemos partir desde el respeto mutuo y ser servidores. Antes de pretender ser servidos, hay que ser honestos como su líder. Cumplan su papel de buenos servidores o dejen el puesto a otros, y que lo haga con amor y buena voluntad. Alguien dijo: el hombre que no sabe servir, no sirve. La mediocridad debemos erradicarlo de una forma definitiva, y dejar atrás todo lo que nos relacione con el Ecuador antiguo. Siempre se hizo hincapié en que se debe exigirse al personal que trabaja, de cara al público, que tenga un conocimiento básico de las relaciones humanas, porque es fundamental para dar un buen aspecto y trato humano a la gente, fomentando las buenas relaciones y costumbres en el trato desde las entidades públicas.
Lamentablemente esta asignatura no existe en ningún nivel educativo en el Ecuador, por lo que se debería crear una sección paralela, específicamente destinada a esta materia, indispensable para el personal que trabaja de cara al público. Si los servidores públicos sintonizaran con los verdaderos objetivos y propósitos del presidente, entonces las cosas serían diferentes, porque hay cosas que el presidente lo hace con la seguridad que va a funcionar bien, pero ellos lo estropean con actos como los ya mencionados. Todo en la vida es transitorio y temporal, nada es permanente, y algunos piensan que entrar a un puesto en la burocracia ha sido la máxima aspiración, y como creen que ya los tienen todo ganado, no existe ningún esmero por mejorar, hasta se sienten diferentes a los demás, y miran despectivamente por encima del hombro a los demás. En uno de nuestros vídeos anteriores, mencionamos que para dar cara al público, primero tendrían que tener un curso intensivo de formación en las relaciones humanas. Quizás algunos no tengan idea de lo que se está hablando, pero en algunos países desarrollados, es un requisito indispensable para los que tienen que atender al público. Citaré como ejemplo un libro de Dale Carnegie, autor del libro de Relaciones Humanas. Este autor fue el pionero de las relaciones humanas. El autor enseña paso a paso ciertas técnicas que les permite actuar siempre en función de los demás y no pensando en sí mismos. Desde luego que existen varios autores dedicados a estos temas y que se deberían incluirlos en el sistema educativo académico, pero como se lo han manejado como un tema mercantilista en los anteriores gobiernos, solo se lo hacía desde institutos y academias particulares con un costo sumamente elevado que lo ponen fuera de alcance para los sectores populares. Grandes hombres, que han pasado a la historia, conocieron estas técnicas y en algunos, estos atributos son innatas, que nacen y lo conservan en lo más profundo de su ser, esa cualidad en algunos, hacen de ellos, gente carismática, y con sencillez. Capacitándolos, a todos aquellos que tienen que interrelacionarse con el público, para que la atención en las dependencias públicas se optimice cada día más y se trabaje enfocados desde esa perspectiva. De momento solo queda agradeceros, cuídense y hasta la próxima, amigos.